Buenas tardes con todos ustedes, alumnos de cuarto y primaria de la institución educativa Jean Piaget PIM. Quien les habla es el profesor Manuel Bucanera Enríquez y el día de hoy vamos a tratar el curso de geometría en el tema elementos básicos de la geometría, segmentos e introducción a los ángulos. Cuando nosotros hablamos de geometría, nosotros tenemos que hacernos dos preguntas importantes. ¿Crees que es importante la geometría? La respuesta la puedes tener tú o te la puedo dar de la siguiente manera. La geometría es importante porque es una de las ciencias de la matemática que nos permite a nosotros poder generar una medida de todo. Cuando nosotros queremos medir una cuerda, utilizamos geometría. Cuando queremos medir un cuaderno, utilizamos geometría. Cuando queremos medir nuestra propia estatura, utilizamos geometría. La geometría es una de las ciencias que por la historia, desde los egipcios con sus pirámides hasta hoy en día con las grandes construcciones, hemos utilizado por muchísimo tiempo. Ahora, otra pregunta. ¿Qué forma un conjunto de puntos alineados uno tras otro? Cuando nosotros tenemos puntitos, por ejemplo, este es un ejemplo de un punto, pero cuando nosotros alineamos distintos puntos, uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá, nosotros formamos una estructura geométrica que la denominamos recta. Esta recta y este punto siempre se encuentran en un todo global. Ese todo se le llama plano y más adelante tocaremos cada uno de estos para poder enfatizar un poco mejor el tema. Observamos y leemos. Trabajemos en equipo. Mauricio acudió con sus compañeros a la biblioteca. Ahí recordó que su profesor le dijo que en lugares como este podíamos observar y aprender algunas nociones de geometría. Si observamos el estante de libros, podemos darnos cuenta de que tenemos un claro ejemplo de líneas rectas, de puntos y hasta de un plano. De esta manera pueden tener ordenados los libros con responsabilidad. Observemos este estante. En este estante nosotros podemos observar muchas estructuras geométricas, como por ejemplo un rectángulo, como por ejemplo un cuadrado, que es el estante, como por ejemplo rectas, que son estas superficies en marrón que sostienen a los libros. Acá nos hacen dos preguntas. ¿Qué parte del estante es un claro ejemplo de líneas? Podemos observar que estas estructuras de acá son líneas, que los bordes de los libros también son líneas. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Como les mencionaba, las líneas están acá, tenemos también las figuras geométricas. Obviamente, cada línea tiene muchísimos puntos, pero más adelante lo vamos a tratar con mayor énfasis. Tenemos geometría. Como les mencionaba, la geometría se encarga del estudio de las propiedades y relaciones de los elementos geométricos, tales como el punto, la recta, el plano y el ángulo. Pero, profesor, ¿qué son propiedades y qué son relaciones? Las propiedades son las características de una estructura o una cosa. Por ejemplo, si nosotros vemos las propiedades de una gran planta, podemos decir que esa planta tiene como propiedad dar sombra. Entonces, esa sombra sería la propiedad de la planta. Pero cuando nosotros hablamos de las propiedades de la geometría, hablamos de cuáles son sus características y cuáles son sus relaciones. Y los elementos geométricos que vamos a tratar hoy son el punto, la recta, el plano, el ángulo, etc. Ahora, tenemos acá, la geometría se encarga del estudio de las propiedades y relaciones de los elementos geométricos. Ya sabemos que los elementos geométricos son puntos, recta, plano y ángulo. Pero acá vamos a tomar un poco más detallado qué es cada cosa. Por ejemplo, un punto. ¿Qué es un punto? Un punto nos da la idea de punto, la marca dejada con un papel por una punta de un lápiz. Si nosotros cogemos un lápiz, le hacemos un puntito a un papel bond o a cualquier tipo de papel, ese puntito nos da la idea de punto. Entonces, a ese punto le ponemos un nombre. Sería, si le ponemos A, sería el punto A. Y así podemos ponerle distintos nombres y sería el punto B, el punto C o el nombre que nosotros le querramos poner al punto. Entonces, para ir entendiendo, el punto es aquella estructura o elemento geométrico que nos da la idea de
por ejemplo, de una huellita dejada por un lápiz en un papel. Entonces, los puntos se representan con letras mayúsculas. Es importante saber eso. Entonces, eso es un punto. Ahora, ¿qué es una recta? Una recta es la unión de dos puntos o más. Recuerden que una recta puede tener muchísimos puntos, pero yendo a la teoría, nos dice lo siguiente. Una recta nos da la idea de una recta, un hilo tirante. O sea, un hilo, si nosotros cogemos un hilo, tenemos la idea de una recta. Si nosotros, por ejemplo, cogemos una cuerda, tenemos la idea de una recta, o una soga, o un pasador. Cualquiera de esas estructuras a nosotros nos da la idea de una recta. ¿Qué otra estructura tenemos? Tenemos al plano. Entonces vamos repasando. Ya tenemos punto, ya tenemos recta y ahora vamos al plano. El plano es la superficie de una mesa, por ejemplo. Tenemos también el piso de nuestra casa, es un plano. El techo de nuestra casa es un plano. La hoja, es un plano. Entonces, un plano es todo lo que se considera como una estructura que engloba algo. Por ejemplo, si nosotros en un papel, en una hoja bond, nosotros dibujamos un puntito y dibujamos una recta, diremos que existe el punto y la recta en un plano. Entonces, para que se entienda un poco mejor, el plano es una estructura que engloba diferentes elementos geométricos y que por obvias razones tiende a ser de manera plana o tener una forma plana. Ahora, hablamos de la semirrecta. Una recta con una semirrecta tienen diferencias. Por ejemplo, la recta acá se representa de esta manera. Si tenemos la recta AB, se lee recta AB y se representa AB y arribita una rayita. ¿Me entienden? Entonces, también se puede representar con una sola letra la recta L1 y se representa L1 con su flechita de dos puntitas. Eso es una recta. Una semirrecta no es más que la mitad de una recta, por así decirlo. Entonces, una semirrecta se grafica de la siguiente manera. Solo con una dirección hacia la derecha y con el puntito en blanco, así, que el puntito en blanco no tiene el puntito marcado. Eso es un rayo que más adelante explicaré. Entonces, una semirrecta, si sobre una recta se toma el punto medio, más adelante voy a hablar que es un punto medio, es aquel punto que divide en dos partes iguales a una recta. Entonces, si nosotros partimos a una recta, por así decirlo, en dos partes iguales, generaríamos dos semirrectas. La semirrecta AO o OA y la semirrecta OB, producto de haber partido la recta AB en dos partecitas iguales. Eso es importante. Entonces, ¿cómo se lee la semirrecta OB? Y por último, ¿qué es un rayo? Un rayo es también parte de la recta y se caracteriza porque tiene un origen y está limitado en un extremo. Se nombra por dos letras mayúsculas. Entonces, la diferencia entre una semirrecta y un rayo es que la semirrecta se parte en dos estructuras iguales, con un punto medio, mientras que el rayo se puede partir en diferente parte de la recta. No necesariamente tiene que ser en las partes iguales, puede partirse más por acá, más por la derecha, más por la izquierda. No tiene un punto donde se parta la recta determinado. Se puede hacer en cualquier parte, a diferencia de la semirrecta que tiene que ser en el medio. Entonces, para diferenciar un rayo y una semirrecta es que el rayo se puede partir en cualquier parte y la semirrecta solo en el punto medio, originando dos rectitas igual, dos semirrectas iguales, pero de nomenclatura o de nombre diferente. Otra diferencia es que la semirrecta tiene una bolita sin pintar como signo y el rayo tiene una bolita pintada. Entonces, si es que yo te pongo esto, sería semirrecta o B. Pero si te pongo esto, ya no sería semirrecta, sino sería rayo o P. Muy bien, seguimos por acá. Vamos a hablar ahora del punto medio de un segmento. Para que se entienda, si nosotros partimos un palito por la mitad, tenemos un palito chiquito igual al otro, pero el punto medio
es aquel punto que parte a la recta o al segmento en dos partes iguales. Por ejemplo, si de A a B vale 8 y pongo el punto medio n, de A a n valdría la mitad, o sea, 4, y de n a b valdría la mitad, 4. Por eso tenemos acá que AN es igual a NB y que ambos son la mitad de AB, que es la ecuación, ¿no? ¿Y cómo se lee? Que N es el punto medio del segmento AB. Esto acá que ven cuando hay dos letras y una rayita se llama segmento, segmento AB. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo desarrollamos las operaciones con segmento. Muy bien. Acá nosotros podemos ver que dentro de las operaciones de segmento tenemos dos operaciones importantes, la adición y la sustracción. La adición obviamente nos genera una suma y la sustracción nos genera una diferencia. Entonces tenemos que el segmento AD, el grandotote, el segmento AD, está partido por dos puntitos. AB es uno, BC es otro y CD es otro. Entonces, acá nos dicen que el segmento AD mide 12 centímetros y que de A a B mide 3 centímetros, que de C a D mide 5 centímetros. ¿Cuánto medirá de B a C? Entonces, algo muy práctico que nosotros tenemos que saber. Esta partecita sumada con esta partecita, sumada con esta partecita, nos da el total. En manera o en lenguaje matemático sería el segmento AB, que es este de acá, más el segmento BC, que es el del medio, más el segmento CD. Estos tres sumados nos dan el segmento AD. Entonces reemplazamos. Donde es AB ponemos 3, más donde es BC ponemos X porque no lo sabemos, más donde es CD ponemos 5 y lo igualamos a 12 que vale todo. Entonces acá tenemos una ecuación básica de primer grado donde tenemos un primer miembro y un segundo miembro. Entonces, en el primer miembro sumamos estos dos números naturales. 3 más 5, 8 y bajamos el X. Tenemos X más 8 igual a 12. Cuando en un miembro está sumando, pasamos al siguiente miembro a restar. Entonces tenemos X igual a 12 menos 8 y X es igual a 4. Por lo tanto, BC vale 4. Muy bien, entonces ya hallamos la medida de BC. Así se desarrolla una adición de segmentos. ¿Y cómo se desarrolla una sustracción de segmentos? Por ejemplo, acá nos dan el valor de AC. El valor de AC es 23, mientras que el valor de AB es 9. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos el valor? A ver, acá voy a marcarlo con lápiz. ¿Cómo nosotros hallamos el valor de BC? Es decir, esta X que vemos acá. Sencillo. Si todo este grandote que vemos acá vale 23 y este chiquito vale 9, obviamente si a este grandote le quito este de acá, me quedaría BC. Entonces, vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Listo. ABC, que es X, es igual al grandote, que es AC, restado con AB, que es el de acá. Entonces, si este grandote, que es AC, le quito AB, me quedaría BC, me quedaría el de acá. Entonces, vamos a desarrollar. ¿Cuánto vale el grandote? 23. ¿Y qué le quito? El otro chiquito, 9. Y 23 menos 9, 14. ¿14 qué? 14 centímetros. Recordemos que estamos en la unidad de medida de centímetro. ¿Y qué es 14 centímetros, profesor? 14 centímetros es lo que vale el segmento BC. Entonces ya tenemos la adición de segmentos y ya tenemos la sustracción de segmentos. Muy bien. Ahora, profesor, vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de rectas. Tenemos dos tipos de rectas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas de acá se engloban a una sola. Entonces vamos a hablar un poco de esto.
Tenemos rectas paralelas y tenemos rectas secantes. Las rectas paralelas son aquellas rectas que están una a otra sin intersectarse, es decir, es aquella recta que está al mismo nivel que la otra, pero sin intersección. Bueno, al mismo nivel no, digamos que se están viendo, pero no se intersectan, ¿verdad? Y tenemos rectas secantes. Las rectas secantes se van a dividir en dos, en rectas secantes propiamente dichas y en rectas perpendiculares. Las rectas secantes como teoría general son aquellas rectas que se cortan en un punto, ¿verdad? Pero hay diferentes maneras de que se corten en un punto. Las rectas secantes propiamente dichas se cortan en un punto formando ángulos que no sean 90 grados. Puede ser cualquier ángulo, 30, 40, 50, 120, no importa. Forman diferentes ángulos, ¿verdad? Pero no se cortan en 90 grados. En cambio, las rectas secantes que se cortan en 90 grados se le llaman rectas secantes perpendiculares porque se cortan en 90 grados sexagesimales, ¿verdad? Entonces, para entender la diferencia, rectas paralelas son aquellas que no se cortan en ningún punto, es decir, nunca se juntan, pero que están mirando una a otra. Y dentro de las rectas secantes tenemos dos tipos, rectas secantes propiamente dichas, que son aquellas rectas que se cortan en un punto, pero que forman ángulos que no sean 90 grados, mientras que la otra recta secante es aquella recta que se corta en un ángulo de 90 grados y recibe el nombre de rectas secantes perpendiculares o simplemente rectas perpendiculares. Seguimos, acá vemos un poco de ejemplo de puntos, de rectitas y de planos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Acá nos dicen, si los segmentos AB, es decir, este segmento de acá, y CD, este segmento de acá, son congruentes, determine la medida del segmento CD. Esto es muy importante. La palabra congruentes. Cuando nosotros hablamos que dos segmentos son congruentes, decimos que la medida es igual. Entonces, si el segmento AB mide 13 centímetros, el segmento CD también medirá 13 centímetros. Así nosotros conocemos a las rectas congruentes. Si nosotros decimos que dos segmentos son congruentes, si uno mide 8, ¿cuánto mide el otro? 8. Si nosotros decimos que dos segmentos son congruentes, si uno mide 7, ¿cuánto mide el otro? 7. Muy bien. Seguimos con el segundo ejemplo. Si B es un punto medio de AC, calcular BC. Si B es punto medio de AC, calcular BC. Cuando nosotros hablamos en la teoría hace unos momentos, si no te acuerdas, retrocede el video, un punto medio es aquel punto que corta en dos partes iguales a un segmento. Si me dicen que el punto B es segmento o es punto medio, disculpen, el punto B es punto medio del segmento AC, o sea que es punto medio del segmento grandote, y ese segmento lo corta en partes iguales, si acá ya tenemos una parte chiquita, aquí el 16, ¿cuánto medirá esta otra parte chiquita? 16 también. Entonces me piden calcular BC, o sea, me piden calcular esta parte de acá. ¿Que cuánto sería? Que sería 16. Entonces vamos recordando la teoría del punto medio, que es aquel punto que corta a un segmento en dos partes iguales. Acá me dan una parte, entonces simplemente completo la otra, ¿verdad? Ah, mira, qué interesante. Vamos acá viendo este problemita. Me dicen, calcular el valor de X si tenemos que AB mide 3X, BC mide X y CD mide 5X y que el grandote mide 54. Recordemos lo básico, que cada chiquitito más otro chiquitito me da el grandote. O sea que AB, que es este de acá, más BC, que es este de acá, que es todo esto, más CD, que es este de acá, me da el grandote. Entonces vamos sumando. AB lo reemplazamos, ya no le ponemos AB, sino el valor, 3X. BC lo reemplazamos, ya no le ponemos BC, sino su valor, X. Y CD lo reemplazamos, ya no le ponemos CD, sino 5X. Y todo eso lo igualamos al grandote. 3X más X más 5X, 3 más 1 más 5, 9. 9X igual a 54.
4. Cuando tenemos este número que está multiplicando, porque recuerden que cuando no hay ningún signo se sobreentiende que se multiplica, pasa al otro miembro a dividir. Entonces tendríamos que x es igual a 54 entre 9. ¿Y cuánto sería 54 entre 9? 6. Por lo tanto, el valor de x es 6 centímetros. Muy bien. Vamos a pasar al otro problema. Mira, este problema es un poco más complicado. Me dicen, en una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, de modo que B es punto medio de AC. O sea que este de acá, este punto B, lo corta en partes iguales a este segmento grandote. O sea que este de acá tiene que ser igual al de acá. Muy bien. Calcule, además me dicen que AB vale 24, bueno, y que BC vale 5x menos 16. Calcule el valor de x. Yo te pregunto, si es que B es punto medio de AC, quiere decir que este segmento es idéntico a este segmento. Y si es que dos segmentos son iguales o son idénticos, ¿qué me queda? Igualarlos. O sea que 24 tiene que ser igual a 5x menos 16. Y como mencionaba, si está restando, pasa al otro miembro a sumar. ¿Verdad? Entonces me quedaría que 5x es igual a 24 más 16, donde 5x es igual a 40. Ese 5 pasa a dividir y me queda que x es igual a 8. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el valor de x? 8 centímetros. Recordando el punto medio. Y bueno, si aún no lo han entendido, pueden retrocederlo y volverlo a repetir. Seguimos. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de esto de acá, haciendo una especie de paréntesis a lo que vamos o estamos acostumbrados a poder desarrollar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, vamos a hablar del complemento y el suplemento. ¿Qué es el complemento y qué es el suplemento? El complemento de un ángulo es restarle a 90 dicho ángulo. Por ejemplo, si nosotros nos piden hallar, ojo que el complemento se escribe con C y el suplemento, bueno, acá se han confundido, se escribe con S, ¿ya? Entonces, si a mí me piden el complemento de 60, en otras palabras, a mí me dicen que a 90 le quite 60. Si a mí me piden el complemento de 20, en otras palabras, me dicen que a 90 le quite 20. Si a mí me piden el complemento de 50, en otras palabras, me piden que a 90 le quite 50. Entonces, básicamente el complemento es de un número, es quitarle a 90 dicho número. Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿no? El complemento de 60 a 90 le quito 60 y ¿cuándo sería? 30. El complemento de 70 a 90 le quito 70 y ¿cuánto sería? 20. Y así. Y el suplemento, profesor, el suplemento es distinto. El suplemento es ya no quitarle a 90, sino quitarle a 180. Por ejemplo, si me dicen el complemento de 120, a 180 le quito 120 y sería 60. Si me piden el suplemento de 30, a 180 le quito, le quito 30. ¿Y cuánto sería? Sería 150. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que al complemento a 90 le quito el número y que al suplemento a 180 le quito el número. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que saber por qué, porque más adelante voy a dejar ejercicios. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Bueno, la 8 la vamos a obviar, hay que pasar simplemente, no voy a explicar porque es un poco de ángulos, eso es para después. De la misma manera, acá, bueno, acá sí voy a explicar un poco, ¿sí? Nosotros también tenemos ángulos, ¿no? Es como una introducción nada más, sería bueno también que lo miren en el video. Cuando nosotros tenemos un ángulo así, o mejor dicho, ángulos distribuidos de esta manera, nosotros tenemos lo que conocemos nosotros como ángulo de una vuelta. Un ángulo de una vuelta es aquel ángulo que mide 360 grados sexagesimales. Entonces, a mí me dicen que este angulito chiquito, más este angulito chiquito,
más este angulito chiquito, más este ángulo, me da 360. O sea que alfa más 2 alfa más 3 alfa más cuadrito. No, 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 no. No es cuadrito, es 90 grados. Cuando veamos esto de acá, o sea, un ángulo de esta manera que tiene así un cuadradito acá, se denomina ángulo recto y vale 90 grados. Entonces, alfa más 2 alfa más 3 alfa más 90, todo eso es igual a 360 grados sexagesimales. Entonces, obviamente sumamos las alfa, porque no se puede sumar un alfa con un número, y tenemos 3 más 2 más 1, 6 alfa. Ahí está. Más 90 grados sexagesimales, igual a 360 grados sexagesimales. Sexagesimal con sexagesimal hay que operarlo, pero no podemos operarlo porque están en miembros diferentes. Entonces, este 90 que está sumando pasa al otro miembro a restar. 360 menos 90. A ver, lo continuamos por acá. Una vez que ya se restó, sería 6 alfa igual a 270. Entonces, como ya tenemos la resta de 360 menos 90, que me sale 270, ¿ahora qué más hago, profesor? Ese 6 que está multiplicando, recuerda que cuando no hay nada, se sobreentiende que se multiplica, pasa al otro miembro a dividir. Entonces sería 270 entre 6. Y como tú sabes operar a la velocidad de la luz, sería 760 entre 6, 45 grados. ¿45 grados qué? 45 grados sexagesimales vale alfa. Entonces es bueno tener esto de acá porque más adelante en tu tarea te voy a dejar ese ejemplo a manera de reto. Muy bien. Entonces vamos a practicar. Miren por acá. Tenemos identificar las rectas y los puntos. Luego determine la suma de estas dos cantidades. A ver, ¿cuántas rectas habrá? Hay una recta, esta de acá, dos rectas, tres rectas, cuatro rectas, cinco rectas. Ahí está, cinco rectas. ¿Y cuántos puntos habrá? ¿Cuántos puntos habrá? A ver, vamos a ver cuántos puntos hay. A ver, un ratito. Vamos a ver cuántos puntos hay. Vamos a borrar. A ver, vamos a ver cuántos puntos hay. Listo. A ver. Un punto. Dos puntos. 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Muy bien, tenemos 7 puntos, pero me piden que sume, o sea, 5 rectas más 7 puntos, 12 sería, ¿verdad? Muy bien, y luego termina la suma de estas dos cantidades, 12. Identifica y escribe los nombres de las rectas paralelas y perpendiculares del gráfico. Identificar y escribir los nombres de las rectas paralelas y perpendiculares del gráfico. A ver, profesor, vamos a escribir las rectas paralelas y perpendiculares. Usted me dijo que las rectas paralelas son aquellas rectas que se miran y no se tocan. Por ejemplo, tenemos la recta perpendicular BC, disculpen, la recta paralela BC, que sería BC, ¿verdad? Este segmento es paralelo, así se ponen dos palitos cuando queremos el paralelo a AD. Ahí está, AB. Otro paralelo, profesor, sería el de acá, mire, ve. AB con DC. Ah, ahí está, sería otro paralelo. AB paralelo a CD. Muy bien, ya tenemos nuestras rectas paralelas. Y profesor, ¿y cómo haríamos para hablar acerca de las rectas perpendiculares? Usted me dijo que las rectas perpendiculares eran aquellas que se cortaban por un punto, pero que medían 90. Ah, mira, ve, este de acá con este de acá, a ver, sale chuquito, con el de acá son rectas perpendiculares. Este de acá con el de acá son rectas perpendiculares. Y este de acá con el de acá. A ver, te lo dejo de tarea. Haz tú las rectas perpendiculares de este gráfico. Este sería tu primer problema de tarea que me tienes que presentar para mañana martes 7 de abril. Esta sería tu primera tarea, identificar las perpendiculares. Seguimos, anda apuntando porque de ahí te voy a revisar. Seguimos. Ay, 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 tenemos otro problema. Este sería tu tarea número 2. Ya hemos hecho uno parecido antes. Este también sería tu problema número 3 porque ya hemos hecho otro. Ya ahí van 3 ejercicios de tarea.
Muy bien, profesor. Profesor, y este ejercicio de acá, este sería tu tarea número 4. Y bueno, con eso ya terminamos. Yo te voy a apoyar con este problemita de acá. A ver, a resolver. Me dicen, si AB es igual a BC, ya, a este de acá es igual al de acá, calcule el valor. Bueno, pues si son iguales, lo tengo que igualar. 2x más 2 igual a x más 7. A ver, este x paso acá y el 2 paso acá. Pero si está sumando, pasan a restar, obviamente, ¿no? Entonces sería 2x menos x y sería igual a 7 menos 2. 2x menos x y 7 menos 2, 5. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 5. Entonces me piden que haya el valor de x. Ahí está el valor de x, 5. Perfecto. ¿Cuál lee la siguiente problemática, Silvio? ¿Cuál es el resultado del suplemento de 180 menos el suplemento de 130? A ver, el suplemento de 82 menos el suplemento de 130. A ver, ¿qué es el suplemento, profesor? Simplemente a 180 le quito el número, ¿verdad? Entonces, si a 180 le quito 82, ¿cuánto sería esto? 98, ¿verdad? Muy bien. Y menos, acá menos a 180 le quito 100, 130. ¿Y cuánto sería? Pues 50, ¿no? Entonces ya tengo el suplemento de 82, que es 98, el suplemento de 130, que es 50. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, me dicen? Tengo que restarlo, porque menos, ¿verdad? Entonces, 98 menos 50 no queda más que 48. Y ahí está mi respuesta, 40. ¿Cuál es el complemento del suplemento de 110? El complemento del suplemento de 110. Ay, qué pregunta para más interesante. Primero tengo que hallar el suplemento, ¿verdad? Después del complemento. Entonces, el complemento del suplemento de 110. Primero hallo el suplemento. 180. Recuerda que el suplemento a 180 le quito 110. Y 180 menos 110, 70. ¿Y ahí queda, profesor? No, porque este complemento baja. Y ahora tendría que hallar el complemento de 70. ¿Y por qué ya no de 110? Porque el complemento es de este de acá. Y esto de acá es 70. Entonces, ¿y el complemento que era, profesor? Era restarle a 90 el número, o sea, 90 menos 70, y eso sería igual a 20. Y el complemento del suplemento de 110 me saldría 20. Muy bien. Seguimos. Aplica la suma en los ángulos. Ahí está. Y este sería tu último problema reto, que recuerda que hay que igualarlo a 360 todo. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Y ya he dejado la tarea en el video. Lo vuelven a ver para que vean cuáles son los ejercicios. He dejado, si no me equivoco, 5 ejercicios a medida que he ido hablando en el video para el día martes. Que tengan una buena tarde y me despido. Muchas gracias.